Porque las cosas, dice la Biblia que lo mismo que hoy estamos viviendo ya se vivió en tiempos pasados. O sea, lo que hoy es, ya fue, y si tuviéramos tiempo, eso no dice la Biblia, lo digo yo, si tuviéramos tiempo, volverían otra vez a repetirse, porque tenemos esa costumbre de ir repitiendo y repitiendo y repitiendo los errores. Las cosas buenas también, ¿no? Pero lo más común es que estemos repitiendo permanentemente los errores, las equivocaciones. Entonces vamos a examinar una equivocación que marcó, yo creo que definitivamente, y ya para los siglos de los siglos, hasta el día de hoy, la conducta de los hombres. Después de que termina el proceso con el Señor, en el cual, sabéis, estoy hablando del libro del Génesis, de los orígenes, del comienzo de todo, allí hay un proceso en el cual se cambia totalmente el estado y la forma de vivir que Dios había diseñado para nosotros. Lo que Dios diseñó para nosotros no contenía ni dolor, ni contenía enfermedad, ni contenía pobreza y, por supuesto, muerte. No estaba en los planes. Todo absolutamente estaba preparado, diseñado para que viviéramos una vida total, en todos los aspectos, pero trabajando, esforzándonos, haciendo todo lo que era necesario, pero sin estos elementos que, repito, al que no lo está pasando quizá no le suenan mucho, como es la enfermedad, como es la pobreza y como es la muerte, ¿no? La muerte para muchos es muy trágica. Los que logramos entender, y así todo nos duele, los que logramos entender cuál es lo que hay después de la muerte, lo podemos sobrellevar de una manera mejor. Pero hay gente que no puede entenderlo, porque han sido mal educados, o educados inadecuadamente, en que más allá de la muerte no hay nada, y cosas de esas, como si todo terminara aquí en esta vida. Y no es cierto, la verdad, no es cierto. Y lo más triste es que, claro, cuando hay que enfrentarse es cuando uno ha pasado ya y ha dado ese paso definitivo. Pero bueno, lo que quiero decir es que cambió radicalmente todo el ambiente, todo el panorama y la forma de vivir. Y quiero contar, y además con la intención de ayudarnos para que hoy, como vamos a repetir y estamos repitiendo los mismos errores desde el primer día, pues ya al final de los días, al final del tiempo, tal vez nos ayude Dios mismo en su palabra para poder manejar estas situaciones lo mejor posible. Porque no hay duda de que el pecado, que es hoy lo que vamos a hablar, es la única causa por la cual vino Cristo, es la única causa por la cual predicamos los que predicamos y por la cual se establecen congregaciones. Es para tratar el tema del pecado. Pecado no creas que es solamente hacer horribles acciones y cosas espeluznantes. El pecado es mucho más sencillo, es cualquier error. Un error que tú cometas, ya te habrás dado cuenta, porque la mayoría ya tenemos unos años, aunque hay jovencitos por ahí, que un error simplemente de una mala decisión, una mala palabra que no debiste haber dicho, pueden cambiar definitivamente y trascendentalmente muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Y no has hecho nada criminal, no has hecho nada delictivo, no has hecho nada espectacular, porque el pecado, la definición más sencilla y más básica es equivocarse, errar el blanco. Yo tengo que dispararle a ese reloj, pero si me voy a la derecha y no le doy, eso es pecar, eso es errar el blanco. Ya no le estoy dando al reloj, le estoy dando fuera del objetivo, no fuera del blanco. Y es lo que yo quiero que nos ayude, porque cada vez estamos teniendo que enfrentar tiempos más difíciles, más tensos, con mayores problemas. Vemos cómo van cambiando las leyes y estas leyes a lo mejor pretenden que sean más justas, pero resulta que es al contrario. Se vuelven injustas, pero para el ciudadano de a pie, como somos nosotros, ¿verdad? Dándole derechos a colectivos, que yo no digo que no haya que darle derechos, por favor, yo no estoy en contra de que todo el mundo tenga sus derechos, pero es que es extraño que ahora se legisla para que el colectivo menor no solamente tenga derechos, sino que sean superiores a los del resto de la gente, normal y corriente, dejándonos a nosotros ahora
al borde de la delincuencia. ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, tú ahora opinas de ciertos colectivos, opinas nada más y ya estás al borde de la delincuencia, ya te pueden multar, te pueden hasta meter en la cárcel. Absurdo, absurdo. O sea, vivimos en ese tiempo, ¿no? Por eso necesitamos mucho más que nunca saber utilizar esta herramienta preciosa que es la palabra de Dios que nos ha dejado y, por supuesto, la presencia del Espíritu Santo, que es lo que nos va a ayudar y a marcar nuestra vida y nuestros pasos. El capítulo 4 de Génesis, donde comienza la historia, por así decirlo, de la humanidad, pero en un aspecto ya caída, después de la caída, después de que se perdió aquel estatus perfecto de intimidad, de comunión con Dios, de perfección en todos los aspectos, comienza la vida igual que la que nos estamos viviendo hoy, aquí en este lugar, y quiere decir que es la vida de aquellas personas que, aunque no nacieron bajo esa situación, sí vivieron bajo el dominio de lo que llamamos naturaleza pecaminosa. Como es naturaleza pecaminosa, quiere decir que la llevamos dentro, queramos o no queramos. Es algo que viene con nosotros. Es una naturaleza tendente a equivocarnos constantemente. Y nos equivocamos constantemente. Ahora bien, podemos encontrar, repito, ayuda aquí en la palabra y en el Espíritu Santo para que esos errores sean cada vez menos y menos trascendentales, menos dañinos para nosotros y para todos los que están a nuestro alrededor. Y sabéis que el primer evento que se nos narra aquí en el capítulo 4 es que, bueno, nos menciona que Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Yahweh, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Hasta ahí ningún problema, ¿verdad? Y aconteció que andando el tiempo, ya estaba funcionando bajo esas nuevas perspectivas, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se enfadó monumentalmente. Hay muchas especulaciones y no voy a hoy hablar de por qué la ofrenda de uno y la del otro no fueron aceptadas. Unos dicen porque había pasado mucho tiempo, otros porque yo pienso que realmente siempre la idea de Dios ha sido la misma y es establecer un sistema de sacrificio, no porque a Dios le gusten los animales muertos, sino porque realmente hay errores tan garrafales que deberían pagarse. La paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces, bueno, el animal sustitutorio siempre ha sido lo que Dios estableció. Nunca han sido las patatas sustitutorias, ni las lechugas sustitutorias, animales. Yo, personalmente, mi opinión es que Caín llevó lo que a él le pareció, lo que él intentó, ¿con mala intención? No, pero simplemente no era lo que estaba pedido. Y es lo que Dios le reclama, pues si Dios no estaba enfadado, o sea, el que se enfadó fue él, no Dios. Y Dios, evidentemente, para narrarnos la historia, se da cuenta y lo dice. Entonces, Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, o sea, si hicieres las cosas correctamente, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Quiero deciros algo, este es de los peores textos traducidos del original, sinceramente. Casi uno se queda, ¿a quién es? ¿Se enseñorea sobre Abel o sobre qué? Voy a leeros otro par de textos y he comprobado el original, ¿no? Tengo una Biblia hebrea de hebreos, no de estas que hacen los cristianos diciendo que son hebreas, no, hebrea de los hebreos, de la que lee un judío normal y corriente.
que no necesariamente es cristiano, es más, en su mayoría no son cristianos. La Nueva Traducción Viviente, de los versículos 6 y 7, y quiero leerla porque da un entendimiento mejor a qué nos estamos refiriendo. Dice la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿y por qué te ves tan decaído? El versículo 7 es la clave. Dice, serás aceptado, tú y tu ofrenda, si haces lo correcto. Lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Hay un espíritu de error, el pecado, ¿no? Y está ansioso por controlarte. En la otra versión es un poco lioso, se enseñoreará de ti y todo eso. Aquí lo entendemos bastante mejor. Dice, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿De qué? Del error, del pecado. Pero quiero leeros otra, esa no sé si la habrá por ahí por internet, yo lo tengo en el libro, que es una paráfrasis. Paráfrasis es una lectura, una traducción de la Biblia, ya en un lenguaje todavía más sencillo y más comprensible. No es exactamente científico, pero es muy comprensible. Fíjate, dice en los versículos 6 y 7. ¿Por qué te has enojado? Muy parecido a lo que acabamos de leer, ¿verdad? Le dijo el Señor, ¿y por qué tienes esa cara? 7. Resplandecerá de gozo, o sea, cara, tu aspecto, tu vida, si haces lo correcto. Pero aquí yo lo señalé, dice, pero si te niegas a obedecer. Esto es la definición de pecado. Negarse a obedecer. Pero si te niegas a obedecer, cuidado, el pecado está listo para caer sobre ti y destruirte, que es la realidad del pecado. Los errores. Por ejemplo, una niña que vimos crecer allí en Madrid, de repente, niña, nos viene con una barriga. Un error. Yo no estoy diciendo, es una acción pecaminosa evidentemente, pero no entremos en el mundo de los religiosos y de todo esto, que a mí no me gusta entrar ahí. Es que le fastidió la vida. Le cambió la vida. Era una niña y de repente se encuentra que tiene que ser una mamá. Esos son los errores a los que yo me refiero. También las acciones pecaminosas, por supuesto, los grandes asesinatos y robos y todo eso, pero eso ya lo damos por hecho y lo conocemos. Yo lo que estoy hablando es tu vida práctica. Práctica. Esos errores. Entonces, por no obedecer, es que llegan esas consecuencias. Dice, pero si te niegas a obedecer, el pecado vendrá sobre ti y te destruirá. Pero tú, dice, lo puedes vencer. Y este era el proyecto inicial de Dios, ¿no? Dar unas normas, lo que conocemos por la ley, y al obedecerlas, la vida primero sería regulada. De lo mismo que era antes, de manera espontánea, sin hacer esfuerzo, ahora sí necesitaría un esfuerzo para estar atentos, para cumplir todas las cosas, pero requería nuestra atención, una atención muy clara y muy concreta, ¿verdad? Pero también es evidente que fracasó este asunto, porque nadie podía vivir siempre en la misma condición de cumplir todo esto con la intención de salvarse. Con la intención de salvar. Entonces, por esa razón tuvo que venir Cristo. Y esta es la razón también por la que en estas fechas y en estas épocas todo el mundo se pone tierno y se pone así como blandengue de alma y así, ¿no? Por el nacimiento de Cristo y todo eso, que es evidente que no nació en esta época, pero no voy a entrar tampoco en esa polémica, que no es ninguna polémica, es una cuestión científica. Pero sí es que entendamos también que si hubiera sido fácil
como dice aquí, dice, tú lo puedes vencer. Si hubiera podido, lo que te puedo asegurar es que Cristo no hubiera venido, y si hubiera venido, no hubiera venido a morir de la forma que lo hizo. Hay un... Yo no lo toco. Hay un texto que todos hemos leído muchas veces, pero esta semana ahí en el Facebook, en Internet, vi una historia, una ilustración. Ya la han puesto varios por ahí. Ya es más fácil encontrarlo porque la han buscado y la han encontrado. Y yo la leí, le eché un vistazo porque, bueno, a mí me gusta tener información más bien más profunda o más científica. Y decía, ¿quién era verdaderamente Barrabás? Era el título. Entonces, me lo puse a ver y efectivamente habla de Barrabás. Pero yo me quedé muy sorprendido del enfoque que se le dio a esa historia. Voy a tratar de contártela. Ya Jesús está en el pretorio con Poncio Pilato. Ya sabéis que Poncio Pilato lo entrevista y no haya nada malo en él. Él tenía una advertencia también de su esposa, que esa noche había soñado y le había dicho, hoy te van a traer a un hombre, no tengas nada que ver con él. O sea, tú, por eso él se lava las manos, no porque los romanos, y máxime un centurión o alguien de esa talla, no era ningún cobarde, ¿eh? Porque algunos piensan, no, un cobarde que se lava las manos. No, cobarde nada. Para estar mandando las tropas allá en el Oriente Medio era un hombre muy valiente. Si se lava las manos es porque su mujer se lo advirtió, casados. Hay cosas que las mujeres advierten que mejor hacerle caso. Y porque él vio que realmente no había nada en Jesús. Para vosotros. Lo repito, dicen. ¿No habéis entendido? La mujer de Poncio Pilato le dijo, cuidado, no tengas nada que ver con ese hombre. Porque a veces las advertencias de las mujeres son buenas, nos van a librar de muchos errores. Entonces, él mismo, hay una carta también que habla, y yo la entiendo, o sea, la considero lógica, por eso hablo de ella. Porque si yo soy Poncio Pilato, imagínate, y yo tengo una responsabilidad de cuidar un territorio, y de repente veo que una persona me moviliza miles de personas que se van detrás de él, yo tengo la responsabilidad de custodiar el territorio y que no vaya a ser aquello una revuelta. Y mandó su espía. Y alguien fue por allí, oyó, observó lo que hacía Jesús con sus discípulos, y cuando le trae el informe, le dice, Poncio, no te preocupes, este hombre no solamente no es un peligro para el imperio, sino que, fíjate las cosas que dice. Le está diciendo a todos los hebreos que nos odian a muerte, que nos tienen que amar. Y claro, todos se quedaron sorprendidos. ¿De veras le dice eso? Dice, sí. Le dice, ama a tu enemigo y nosotros somos su enemigo. O sea que en principio no parece peligroso. No es como los macabeos, que enseguida arman una revolución. Entonces, él sabía, o sea, no era el primer día que llegó allí que conoció a Jesús. No, sabía muy bien quién era. Ya lo había estudiado. Es más, la carta que dicen es una carta, porque todo eso, recuerda que eran miles. Si dice 5.000 hombres, había otras 5.000 mujeres o más, con todas las curiosas, suponiendo que van los hombres con sus mujeres, y los niños ya ni te cuento. O sea, pues imagínate 30.000 personas.
Eso no pasa desapercibido en ningún sitio. Entonces, él escribe a Roma en esos términos. No hay peligro con este Jesús. Al contrario, está animando a la gente para que nos respeten, para que nos amen y todo eso. Bien, o sea, ya sabía de quién hablaba, ¿no? Pero bueno, llegamos a ese punto de la escena. Lo prenden, lo entrevista, recordáis, está ahí en la Biblia la entrevista. Dice, es que no hallo nada malo en ti. Justamente el día de la Pascua tenía por costumbre el imperio, como un acto de generosidad, soltarles un preso, el que fuera. Claro, entonces Poncio Pilato, que ya había hecho todo lo posible por contentar a los judíos que los veía así. Entonces, una de las cosas que hizo fue darle una paliza salvaje. Los latigazos que recibió Jesús, no creéis que era como cuando se da ahí con una varita. No, eran latigazos salvajes que le arrancaron carne y lo dejaron medio muerto. Entonces, ahí dice, bueno, ahora les planteo que soltarlo y ya al verlo así, pues dirán, venga, suéltalo. ¿Y cuál es la sorpresa de Poncio Pilato? Cuando les presenta a Jesús y a otro que se llama Barrabás. Barrabás tenía, seguramente era un criminal. Algunos dicen que posiblemente fuera un macabeo de verdad, o sea, un revolucionario de verdad. ¿Sabe lo que significa Maccabi en hebreo? Martillo. Y los macabeos son los que inventaron la guerra de guerrillas, porque golpeaban ¡pah!, como un martillo y se escapaban. Y eso le hizo un daño a los griegos, hablando ahora del Hanukkah y todo eso, que tuvieron que marcharse, porque era constante, ¡pum!, y ya no sabían dónde estaban. Y la palabra macabeo viene de eso, de martillo, de golpear y retirarse. Bueno, un macabeo de esos seguramente era Barrabás, pero él tendría que haber matado gente, tendría que haber hecho cosas terribles para que estuviera allí listo también para ser crucificado, porque a todos los crucificaban, a todos. Pero me emocionó la interpretación cuando él le dice, ¿a quién queréis que os suelte? Repito, él estaba pensando, dice, pues me dirán a Jesús y ya cumplo con lo que me dijo mi mujer, no tengas nada que ver con él y ya. Y la gente empieza a gritar, ¡a Barrabás! Sorprendido, ¿no? Voy a preguntar, no, a ver, pero este es nuestro rey, ¿no queréis que lo suelte? Y la gente insistía más fuerte, ¡a Barrabás! Se quedó desconcertado. Pero ¿sabes? Dios estaba detrás de eso. Dios estaba detrás de eso. ¿Por qué? Porque es la historia de la salvación, fíjate, contada unas horas, unos minutos antes de que ocurriera de verdad. Es la historia de nuestra salvación. Un inocente que era Jesús, que para Poncio Pilato estaba clarísimo. Tenía que ser crucificado. Y el delincuente se fue para su casa. Libre. Entonces, ¿quién era el verdadero Barrabás? Tú y yo. Porque es la misma historia. Es que nosotros somos los que deberíamos ir a la cruz. Porque sí tenemos muchos errores. Y no hablo de errorcitos. Que al menos en Madrid, y esto solo lo sabemos muy poca gente, cuando predico estas cosas, sé que sentado ahí hay uno que ha matado a gente. Barrabás. Pero es que la historia de la salvación. Jesús murió inocente para que el culpable quedara libre. Por eso, mi expectativa de encontrar una información científica de quién sería Barrabás, si verdaderamente era un macabeo o un delincuente común, no importa, se quedó frustrada, pero me enteré que Barrabás era yo. Y cada uno de nosotros, en los cuales éramos los merecedores del castigo, sin embargo Jesús lo llevó sobre él. ¿Estaba Dios detrás de eso? Evidentemente.
evidentemente, todo lo tenía Dios y estaba enseñando, Jesús, mi hijo, va a morir, inocente, pero para dejarte a ti libre. Para que te vayas a tu casa a disfrutar de los tuyos. Libre. No entendían lo que hacían, pero hay una enseñanza tan profunda aún en ese hecho, en ese acontecimiento, ¿verdad? Porque realmente no funcionó esto que quería Dios. Dios decía, tú puedes dominar todo eso si obedeces. Pero es que obedecer nos cuesta tanto, ¿verdad? Es que nuestra naturaleza pecaminosa, que la traemos cuando nacemos, nos convierte en personas que no obedecemos. ¿Cuánta gente? De los que estamos aquí, ser sinceros, y yo lo hago constantemente, te dicen cualquier cosa. Yo ayer mismo, si es que yo ya, fíjate, ya me voy diciendo, a ver, Señor, voy a portarme bien. Cuando venga el policía y me diga cualquier cosa y me haga quitar a mí los zapatos como si yo fuera un terrorista, voy a portarme bien. Me cuesta. Hermano, no se dio cuenta, pues él me regaña. Pero llevaba el sombrero y me dice, quítese el sombrero. Y dice, aquí me caben 3 bombas, por lo menos. Tenía que decirle algo. Naturaleza pecaminosa. ¿Entiendes? Porque me siento terrible que me traten como un delincuente, como si yo fuera un terrorista. Y después dije, bueno, ya le dije algo. Tenía que haberme callado. Pero bueno, así somos. Es una tontería, pero es que no son tonterías lo que están haciendo que millones de personas mueran. No son tonterías lo que está ocurriendo ahí, que es el error. Mira, estoy viendo un reportaje que me tiene enfadadísimo. Están poniendo en D-Max, en el canal ese D-Max, la historia de la Primera Guerra Mundial. Bueno, cuando me enteré el otro día de un detalle, porque yo me sentía, digo, pero ¿cómo muere la gente? ¿Cómo morían como nada, si no valieran nada? Pero es que el otro día me enteré un detalle que digo, mira, tiene que haber un infierno del infierno. ¿Sabes que los 3 que organizaron esa guerra eran primos? O sea, que fue como un juego de niños. Porque el zar de Rusia, el emperador de Alemania y el rey de Inglaterra eran primos hermanos. Caramba, y meter a morir a 50 millones de personas por su tontería. Y vamos, yo digo, Señor, déjame ir al infierno porque les tengo ganas de dar de patadas a todos. La que hicieron y eran primos. Es que yo no sabía eso, me indignó tanto que todavía estoy así. Eso no es una naturaleza pecaminosa, igual que lo que yo hice decirle una cosa, una ironía a la que me dijo que me quitara el sombrero. No tiene importancia, pero aquello fueron millones de vidas. ¿Entiendes? O sea que hay errores y horrores. Pero sobre todos y para todos, la solución es la misma. Cristo. Cristo. Pero hay un orden práctico. Hay algo que yo tengo que todos los días tratar de luchar y de ver y de identificar. Para ello, en Romanos capítulo 6, nos marca unas pautas prácticas, porque seguimos cometiendo los mismos errores y seguimos necesitando, por tanto, una solución que ni Caín, ni Abel, ni ninguno en aquel tiempo la tenían, que era Cristo. ¿Sí? Pero tú y yo sabemos muy bien que somos cristianos, ¿verdad? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Sin embargo, errores, yo te estoy contando los míos de ayer, todos los días. Todos los días. Y necesitamos, por tanto, algo práctico que nos ayude. El apóstol Pablo era un genio en todos los aspectos. Y escribe en su carta a los romanos algunas cosas que cuando las examinamos detenidamente nos van a ayudar muchísimo. Romanos capítulo 6, porque nos amplía qué significaba esas palabras del Señor. Dice, pero si te niegas a obedecer,
ten cuidado, el pecado está listo para caer sobre ti y destruirte. Dice, pero tú lo puedes vencer, ¿no? Ya vimos que no se pudo y por eso se ha hablado de que quien lo venció, y nosotros somos Barrabás. Pero él es el que venció. Pero hablamos del diario. Y ahí dice el apóstol Pablo, en capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque ya sabéis que ahora la gracia cubre todos nuestros errores. Tenemos que seguir pidiendo perdón. Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y es la primera cuestión que uno tiene que hacer. Cada vez que llega una situación en la cual tienes que tomar una decisión, tienes que enfrentarte a alguna cosa, vamos a obtener una gran ayuda mediante la unión con Cristo en su muerte y resurrección. Y aquí está diciendo Pablo que ese acto que va mucho más allá del simbolismo del bautismo, porque no está hablando de agua. Aquí lo vais a ver, no está hablando de agua, porque el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Menciona la palabra agua por algún sitio? No, porque la palabra bautizar, y esto es, fíjate, es un error tonto, pero que tiene a más de 1.000 millones de personas creyendo una mentira, practicando una mentira, un error, un pecado. El agua no hace nada para la salvación, porque dice bautizados en Cristo. ¿Qué es bautizar? La palabra bautizar en griego es sumergir algo en un elemento para que absorba todas las características del elemento en el cual se sumerge y salga de nuevo con las mismas propiedades. Eso es teñir. Teñir. Bautizar es teñir. Y tú metes una prenda blanca, lana, tienes que sumergirla, por ejemplo, en rojo, la tienes que sumergir totalmente. No vale que tú cojas la prenda roja y le haces así y ya, se tiñe toda. ¡Qué barato! Si lo viera un teñidor me diría, te felicito, has encontrado la fórmula de éxito para mi negocio. Solo tengo que echar unas gotitas y ya toda la prenda se vuelve roja. No, hay que bautizarla. Hay que sumergirla totalmente. Cuando nosotros bautizamos es de esa manera. Hasta el último pelo. Yo algunos que veo que cuando llevan el pelo largo las mujeres, que me deben empujar porque hasta el último pelo. Que se quedan flotando los pelos ahí. Los míos no, yo no tengo problema. Pero algunos se quedan. Todo. Porque tiene que adquirir las características. Porque es bautizarnos en Cristo, quiere decir que son sus características. Pero a veces no somos conscientes de que nosotros tomamos las características de Cristo. Es que nos cambian. Claro, estamos acostumbrados al mundo religioso que los cambios son de afuera para adentro. Y nos tienen que enseñar, a ver, no hagas esto, haz lo otro, venga. Y sí, bueno, pues vamos ahí más o menos. Pero es que cuando nos bautizamos en Cristo es que absorbemos todas las características de Cristo y se vuelven propiedades nuestras también. Entonces, eso es lo que, para el éxito diario, medita en eso. Lo que dice, lo que está diciendo aquí. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados, ahí tienes, sepultados, juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Barrabás. Algunos es que se lo merecen el nombre, muy revoltosos aquí. Vida nueva. No reparada la vieja. No una vida vieja con parches. Vida nueva. Porque hemos sido bautizados. Pero no somos conscientes. ¿Por qué? Porque el bautismo, algunos están diciendo que hay que hacérselo a los niños. Que pobrecitos, es que ni calientan el agua, que no tienen ni un detalle. Para nada.
porque no habla de agua, habla de algo. Solo 2 simbolismos nos pidió Cristo y este es uno de ellos, pero es para que yo cada día diga, Señor, yo tengo una nueva naturaleza. Lo estamos leyendo en la Biblia, no lo estamos inventando. Pero yo tengo que meditar en eso. Y cuando yo medito en eso, cuando lleguen las ocasiones de equivocarme, de pecar, lo habré asumido de una manera mejor. Segundo, tengo que reconocer que la antigua vida ha muerto. Somos sepultados con Cristo para muerte. Pero es algo que tengo que considerar yo. Dice el versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos. Dios ya hizo su parte. Pero si es que la palabra es para vivirla, para meditarla. O sea, cuando te lleguen esas cosas, dices, Señor, yo sé que he muerto. Pero lo tienes que considerar tú. El milagro ya lo tienes dentro, si tienes una nueva naturaleza. Ahora, no le haces nada. La dejas que siga ahí campando la antigua. Pues claro que campa. ¿Se recuerda que tienes un enemigo que quiere destruirte? Es el que patrocina el pecado de Satanás, que vino solo, según Juan 10:10, ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Y es lo que quiere hacer constantemente, todos los días te quiere matar, hurtar y destruir. Y te quiere robar tu economía y tu familia y te quiere acabar con todo. Pero claro, el versículo continúa diciendo, Cristo, pero yo he venido para que tengas vida. Yo ocupé tu lugar, Barrabás. Acuérdate de eso, Barrabás. No creas que fue el pueblo. Era Dios inspirando al pueblo para que soltaran a un culpable y castigaran a un inocente. Es que esa es mi realidad y la tuya. No lo olvides nunca. Olvidar eso es muerte para ti. Muerte para la humanidad, que ignora eso. A mí me indigna también cuando quieren cambiar la muerte de Cristo por estupideces. ¿Cómo pueden cambiar la muerte de Cristo creyendo que alguien se salva porque le echan agua en la cabeza? ¿Cómo pueden cambiar la muerte de Cristo diciendo que no valió para nada porque nos reunimos el domingo en lugar del sábado? ¡Por Dios! ¡Están locos! O sea, que Cristo murió para que yo viniera a la reunión el sábado. Pero están tontos. Pero es que hay millones de gente que lo sigue. Porque eso es decir, no, bueno, lo de Cristo es accesorio. Lo importante es que tú guardes el sábado. Pero bueno, por Dios, ¿me entiendes? Es que esas cosas, es que son opiniones. Opiniones. Y sobre opiniones, bueno, no, hoy no lo voy a decir porque todavía tenemos muchas cosas que hacer. Pero léete Romanos capítulo 14. Dice, no contiendas sobre opiniones. Yo opino que tengo que reunirme el sábado. Pues reúnete el sábado, a mí que más me da. Pero no me compliques la vida a mí, que me reúno el domingo. Que yo tampoco te la voy a complicar a ti que te reúnes el sábado. Porque es una apreciación. Y lo digo con autoridad porque yo he pensado y meditado mucho sobre eso, porque es un lío. ¿Y sabe lo que me mostró el Señor? Por la Biblia, lo que está escrito ahí. En todos los textos, en todos los que yo he examinado, dice, 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Y resulta que me dice el Espíritu Santo, son numerales. Yo, claro, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. O sea que tú cuentas 6º y el 7º caiga martes, caiga sábado, caiga cuando caiga. Después de trabajar 6 días, el 7º día, después del 6º, que es un numeral, descansas, ya estás. Es eso. No tiene mayor importancia. Pero hay gente que porque bueno, si tienen a Cristo, vale, pero es que no tienen a Cristo muchos de ellos, porque creen que es el sábado, el sábado, el sábado, el sábado. Y lo voy a advertir, porque no puedo dejar que los mentirosos anden por ahí sueltos. Son los adventistas del 7º día. Cuidado con ellos. Cuidado con ellos. Cuidado con ellos. Pisotean la sangre de Cristo.
y te mandan al infierno si no te reúnes el sábado. Por favor. Qué ignorancia. Bien. Pero yo tengo que considerar, repito, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Tienes que pensar, Señor, yo estoy muerto. Como en la película, ¿no? Dice, estoy muerto. Yo no vivo ya para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo tercero es que yo tengo que tomar una decisión. ¿A quién voy a obedecer? Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará, o sea, no se hará dueño de tu vida, de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pues la respuesta es evidente, de ninguna manera, ¿no? ¿No sabéis que si os sometéis, yo conozco muchos cristianos que han vuelto a caer en vicios, han vuelto a caer en lo mismo, porque se sometieron. Decidieron obedecer. Por eso tienes que tomar una decisión a quién vas a obedecer. Y esa decisión va a ser respaldada por el Espíritu Santo. Pero tú tienes que saber, pues dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Cuando habla de muerte, habla de destrucción, de vidas rotas, de matrimonios que por patanes rompemos. ¿Entiendes? Para muerte. Eso causa dolor. Eso causa muerte. Cambia de tu vida, que de repente tenías unas expectativas, ¡pum!, todo se fue. Por eso, porque no estamos obedeciendo. O sea, de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. Por eso la traducción de la paráfrasis me gustó. Si obedeces. Pues habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Amén. Pero todo esto no lo podemos hacer por nuestros propios medios. Repito, como al principio Dios quería que simplemente con la obediencia se hubiera arreglado todo, pero no obedecieron. Tuvo que venir Cristo. Pero recuerda, Cristo dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no voy a enviar ahora lo que definitivamente guardará vuestras vidas y vuestros corazones, el Espíritu Santo. No hay que irse muy lejos. En el capítulo 8 de Romanos, dice, versículo 2. Bueno, vamos a leer el 1, que es muy interesante. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no con Cristo. Si tú entendieras la diferencia, es vida o muerte. Estar con Cristo o estar en Cristo. Es una diferencia de vida o muerte. Mucha gente cree que está con Cristo. Pero no se trata de estar con Cristo, es estar dentro de Cristo. Dentro de Cristo y Él dentro de ti. Porque estar con Él, yo estoy con vosotros, pero ¿qué? ¿Como vuestra comida? ¿Vivo en vuestras casas? No. Es estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Ahí sí las cosas viejas pasaron. Dice, he aquí todas son hechas nuevas. Claro, el tiempo verbal en que está escrito significa que todas se están haciendo constantemente nuevas y nuevas, porque uno medita. Y tienes que meditar en eso, es lo que te estoy diciendo. Por favor, identifícate, que sepas que cuando nos bautizamos hemos muerto al pecado y resucitado para vida. Tenemos que seguir meditando y diciendo, yo soy
yo tengo victoria porque ya murió el viejo hombre en mí, ahora tengo una nueva vida. Y tenemos que estar muy conscientes de que por nuestra propia cuenta, por nuestros propios medios, no lo podemos lograr tampoco. No pudimos lograr la salvación, pero ahora tampoco la vida sin el Espíritu Santo. Cuando Cristo dijo, os conviene que yo me vaya, es porque nos convenía. Porque vino entonces el Espíritu Santo. Y fíjate, ahí habla evidentemente de estar en Él, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que cuando Él envió su Espíritu, es para que esté en nosotros, y Él es el que nos da la victoria, porque recuerda que Él es el que te pone en tu mente la palabra, Él es el que nos guía, nos cuida, nos guarda, no te va a obligar a nada, te va a poner todas las circunstancias para vivir en éxito, para que vivas en victoria, pero convenía que se fuera Cristo y viniera el Espíritu Santo, claro que sí, claro que sí. Porque sin Él, todo esto que estamos hablando se convertirá en una lucha titánica en tu mente y a los 4 días te olvidarás, te cansarás, como le ocurrió a aquellos. Caín, con haber arreglado ese asunto de obedecer, quizá hubiera cambiado mucho las cosas, pero no lo hizo, porque no podía. Porque hay una ley. ¿Sabes que cuando las leyes marcan? Hay una ley, había una ley del pecado y de la muerte, que la venció Cristo Jesús, pero hoy en nuestra vida la aplica únicamente el Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera tener un tiempo de oración. Esa oración, además quiero que la haga Emma. ¿Por qué? No porque le toque hacer algo, sino porque de las pocas personas que yo conozco que tienen una comunión muy fuerte con el Espíritu Santo es ella. Es ella. Y entonces quiero que juntos, si nunca has recibido el Espíritu Santo, su unción, su presencia, su poder, no vas a sentir nada raro, ¿no? Ya te lo voy advirtiendo. Porque, claro, dices, no, es que a mí me pasó a mí, cuando estaban orando por el Espíritu Santo, no os lo he contado nunca eso. Resulta que estábamos ahí en un semicírculo, un grupo, y estaba orando un pastor inglés, precisamente, que había ido ahí a España, y orando por la unción esta, que tal, y estamos Emma y yo así, con las manos levantadas, y el hombre venía por un lado, no me acuerdo por qué lado, estábamos así, pero claro, yo lo oía aquí, a mi derecha, y de repente oigo la voz orando a mi izquierda. Y yo, anda, me saltó. Y ya sabéis, bueno, si yo os conté lo del sombrero, ya sabéis que es que yo no me quedo con nada. Y entonces, claro, termina de orar y voy para allá flechado con educación. ¿Y por qué no oraste por nosotros? Simpático. Y dice, sí, es que cuando iba a orar por vosotros el Espíritu Santo me dijo, no hace falta, vosotros ya tenéis el Espíritu Santo. Claro, como yo no había sentido convulsiones, ni me había tirado por el suelo, pero ya lo tenía. O sea, no esperes nada. Tranquilo. Pero notarás su presencia, notarás su ayuda, notarás su amor.